Dios me lo bendiga, gloria al Señor, y esperando que cada uno en este día, gloria al Señor, se estén gozando. Hoy 8 de agosto 2020, gloria al Señor, y estamos aquí transmitiendo, gloria al Señor, desde Guayaquil en Ecuador. Gloria al Señor. Hoy yo quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes, gloria al Señor. Y voy a utilizar la historia que todos conocemos, la historia de Zaqueo. Lucas capítulo 19 registra, gloria al Señor, de un hombre que obviamente lo identifica la palabra como un cobrador de impuestos. Zaqueo era, gloria al Señor, obviamente no tan solamente describe la profesión, pero dice que describe su estatus, que era rico. Amén. Como si fuera poco, una de las razones por la cual Zaqueo era odiado, despreciado en el pueblo judío era porque él mismo era judío. Sin embargo, se consideraba como un traicionero debido a que se prestó para brindar sus servicios de cobrar impuestos a favor de los romanos, del Imperio Romano. Y sabemos que obviamente los romanos en ese tiempo pues prácticamente oprimían al pueblo judío. Y la Biblia comienza relatando, describiendo que Jesús comenzó a entrar precisamente a pasar por allí, por la aldea donde vivía Zaqueo. Y pues él inmediatamente tiene que haber escuchado, amén. La Biblia no registra que Zaqueo anduvo cerca de Jesús o en medio de Jesús, pero hemos de asumir que la fama de Jesús era tan grande y tan que se había propagado de tal magnitud que Zaqueo había escuchado de este hombre llamado Jesús. Cuando él se entera de que la caravana, por así decirlo, de lo que acompañaba, ¿verdad?, a Jesús pasaba por esa aldea, él desesperadamente, amén, quiso tratar de llegar a él. Entonces, la Biblia describe que era publicano y que era rico, pero tenía algo que el dinero, la fama, el estatus no podía cambiar. Y la Biblia dice que él era pequeño de estatura. O sea, hay momentos en nuestra vida, gloria al Señor, que todos nosotros, amén, vamos a tener cosas buenas a favor de nosotros. Hay personas que son tremendas, son buenas en términos de carácter, son responsables, tienen integridad, son fieles, confiables, tienen tantas cosas buenas. Sin embargo, siempre va a haber un pero en la vida. Es ese pero de la cual todos nosotros tenemos que vivir. Incluso hay peros en la vida que tú no vas a poder deshacerte, ni por más ayuno, ni por más oración que haga, porque tiene que ver con algo que vas a tener que cargar contigo mismo. Es lo que te identifica, o tal vez es lo que Dios ha permitido que permanezca en tu vida, y casi siempre es para que nosotros podamos de alguna manera, amén, no lidiar con el asunto, pero sobrepasar esas imperfecciones o esas situaciones que a veces tratan de impedir que vivamos una vida al máximo. Cualquiera diría, bueno, siendo rico, con buen estatus social, vivía bien, no, obviamente al ser rico no padeces de hambre aparentemente, ¿por qué quejarse? Bueno, no todo el mundo puede deshacerse de aquellas cosas que verdaderamente tienen algún significado o que de alguna manera son como un aviso constante de que no importa lo que seamos o de lo que hagamos o de lo que tengamos, ese pero no es algo remediable, no es algo que se puede arreglar, es algo con lo que tenemos que vivir. Es como un mal. Y yo me imagino que en la vida de Zaqueo él veía que el hecho de que fuera rico y viviera bien no lo hacía feliz.
ese pero de que era pequeño en estatura tiene que haber sido o en su vida, amén, como un aguijón, un problema, una situación que no tenía solución aparente. En la Biblia vemos situaciones así, donde también vemos un pero en la vida de un hombre que aparentemente resaltaba como una persona importante. En Segunda de Reyes, capítulo 5, vemos ahí la historia de un general, amén, del ejército de Siria, que nos dice Naamán, que era un hombre valeroso, un hombre esforzado, pero tenía un problema, era leproso. O sea, tenía lepra. Esto nos enseña a nosotros, mi amado, que nosotros podemos tener las mejores cualidades, pero siempre va a haber algo, mi amado, que mancha, algo que está ahí, algo que no puede arreglarse, algo que no podemos ignorar, algo que nos va a identificar. Hay algo que a ti te suelen identificar. Te pueden decir, no es un hombre o una mujer respetuosa, no es un hombre o una mujer que tiene mucho conocimiento, un hombre o una mujer que se da a Dios, y te comienzan a enumerar las imperfecciones o lo malo que tiene o lo que tal vez carece, ¿verdad? Algún tipo de moral o ética, sea lo que sea. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: Dios nunca va a limitarse a trabajar con la vida de una persona por esos peros que hay en la vida. No hay incluso nada que nos registre que con los que Dios tenía un propósito y ¿verdad? Quería manifestar su voluntad en ellos. No hay nada registrado que diga que Él dejó de trabajar con ellos, no pudo funcionar con ellos porque tenían un pero en la vida, ¿sabe? Hay momentos, gloria al Señor, que vamos a tener que hacer una de dos cosas: o rendirnos por la situación que tenemos que cargar con ese pero que nos separa de las cualidades buenas, o simplemente sobresalir, ser resiliente, ser una persona destacada, sin importar el criterio, sin importar la crítica, sin importar el que nos juzgan o el que dirán. Tenemos la opción de tirar la toalla o simplemente pasar por encima, sobresalir. ¿Sabes? Zaqueo no, en ese momento, decía que había una dificultad del por qué él no podía llegar a él. Y decía que por causa de la multitud no podía llegar porque era pequeño. O sea, que no era la multitud, era que era pequeño y que la multitud lo podía estropear, o simplemente al ser pequeño no tenía la aptitud o la fuerza para atravesar una multitud tan grande y innumerable. Y puede ser que así seamos en la vida. Puede ser que tú estés atravesando una situación en tu vida que tienes toda la fortaleza, tienes todos los deseos, tienes toda la pasión, pero hay un pero que te detiene. Hay algo, gloria al Señor, que te impide ver la gloria de Dios. Pero yo te imploro que tú seas igualito que Zaqueo. Zaqueo no permitió que su baja estatura lo impidiera de él buscar la gloria de Dios. Este hombre buscó, amén, hacer lo imposible. Y sabemos que él subió un árbol sicómoro para él poder tener una mejor vista. Eso me deja saber a mí que hay momentos que nosotros tenemos que ser radicales por encima de aquello que a veces nos da una mala representación. Hay peros en la vida que vamos nosotros mismos a crear. Pero hay otros momentos que esos peros, con esos peros nacemos o somos forjados a través de los años. No importa cómo sea, tú y yo tenemos que siempre ser radicales. Porque cuando Jesús va pasando, no hay forma de que usted y yo nos resistamos
a recibir el poder, la bendición que Él viene a traer en ese momento que su presencia se está haciendo evidente y notable. Zaqueo sabía que Jesús no era cualquier hombre. Zaqueo, número 2, tiene que haber sido notificado de que esto era un hombre con grande sabiduría, que las mejores historias que se habían escuchado salieron de este hombre, que ocurrió milagros y prodigios a través de él, y él entendía eso. Pero sobre todo, él comprendió que aunque él fuera odiado, aunque él fuera marginado, aunque él fuera marcado, aunque hubo una etiqueta sobre su vida, claro, por decisiones propias, pero que también hay que ver que también por la necesidad de él, que tal vez nadie se la iba a tratar de suplir. Él entendía que él también podía ser parte de esa bendición. Especialmente porque sabemos que él también era hijo de Abraham. El mismo Cristo lo había dicho, que él venía de la descendencia del padre de fe, de aquel, gloria al Señor, que le creyó a Dios sin cuestionar, antes de que hubiera una ley, antes de nada. O sea, de un hombre que le creyó y se hizo amigo de Dios. Entonces, es por lo que habita en nosotros, por lo que ya nosotros tenemos, esa conexión divina que tenemos en nosotros ya predeterminada y predispuesta, que nos hace a nosotros aptos para recibir la bendición de Dios cuando el momento fuera dado. O sea, que nosotros no podemos mirar las cosas imperfectas como algo que impediría que tú puedas recibir de parte de Dios. Si tú te detienes por esas cosas, si nos detenemos por los peros que hay a veces en la vida, Él es bueno, pero es arrogante. Es tremendo en la palabra, pero es muy estricto, muy legalista. El pastor es bueno, es dadivoso, le gusta ayudar, pero como que muy malcriado. El pastor, amén, gloria al Señor, tiene una facilidad, amén, de acaparar la atención de la gente, pero no atiende bien su casa. El pastor trabaja bien chévere con la juventud, pero sus hijos están apartados. O sea, no importa, gloria al Señor, lo que nosotros seamos en la vida, siempre va a haber alguien que va a encontrar un pero, y al identificar ese pero, van a tratar de limitarte, van a tratar de ser como la multitud en el caso de Zaqueo, que bloquearon su habilidad de él poder ir a recibir una bendición que dentro de él sabía que él también era un recipiente de esa bendición. Miren, amado, Jesús no pasó por esa región por casualidad. Jesús pasó por allí porque él sabía que había un hombre que había vivido por muchos años con un pero en su vida, con un detente en su vida, con una mancha en su vida que lo había excluido. Amén. Posiblemente ya el pueblo judío lo había condenado por traicionero, por simplemente trabajar a favor de los romanos, cobrando, ¿verdad?, impuestos, ser un cobrador de impuestos, que de seguro. Alguien que me diga a mí que se lleva bien con el IRS. El IRS son los cobradores de impuestos más grandes en Estados Unidos. Y si tú le debes, hasta lo último te cobra. Y si le quedas a deber una deuda, son los únicos que están autorizados para meterse en tu banco, a paralizar tu dinero, a incautan todas tus propiedades. O sea, nadie en sí le tira una fiesta al IRS. Entonces, así mismito es con los cobradores de impuestos. Cuando ven a un cobrador de impuestos, lo primero que le viene a la mente es abusadores, estafadores, cometen fraude, se alimentan del dinero del pueblo, etcétera, etcétera. Y así tenían a Zaqueo, lo tenían manchado, lo tenían excomunicado, lo tenían ya
que lo odiaban. Cada vez que lo veían, yo me imagino cómo el pueblo crujía los dientes, porque este hombre se había propuesto rendir servicio en una área que servía para hostigar y afligir al pueblo. Pero Dios había visto mucho más por encima de su profesión y de su estatus social. Había visto la necesidad de un hombre. La necesidad de un hombre que también, merecía ser salvo. No porque era bueno, sino merecía ser salvo por la actitud de su corazón. Tenía hambre y sed de justicia. Nadie sabe lo que, porque la Biblia no lo menciona, pero nadie sabe el desespero. Cuántas veces a lo mejor Zaqueo se tiraba a llorar por el desprecio, el maltrato de la gente. Ya no lo querían, ya no lo amaban. Los que tal vez su misma familia, en una ocasión lo amaban, eran muy cercanos con él, pero en el momento que agarró ese trabajo, en el momento que se propuso hacer algo que iba en contra de lo tradicional, que iba en contra de costumbre, que iba en contra, de ética, de ley, rápidamente le dieron la puñalada. Pues nadie sabe lo triste que se sentía él, nadie sabe el vacío que él sentía, porque hay algo que el dinero no puede hacer ni comprar, y eso es felicidad, el gozo. El dinero no podía ni tan siquiera arreglar la situación de él, que era pequeño en estatura. Y hay veces que nosotros nos sentimos así. Podemos tener todas las riquezas del mundo, podemos tener todos los lujos y los detalles, pero nos sentimos tan chiquitos, nos sentimos pequeños, nos sentimos afligidos, abrumados, nos sentimos que el mundo está en contra de nosotros simplemente por lo que somos, simplemente por lo que representamos. Y hay veces, mi amado, que nosotros simplemente porque no cumplimos con el criterio de la gente y las expectativas de la gente a veces son las más groseras, las más atacantes. La gente, gloria al Señor, que rápido te quieren cerrar las puertas, quieren impedir que tú también seas partícipe de la gloria y de la bendición de Dios. Pero vemos en esta historia que los peros, aunque son etiquetas, estereotipos que la gente utiliza para alejarte, para mantenerte distanciado de la gloria de Dios, Dios lo utiliza como un momento, gloria, yo siento la presencia del Señor, Dios lo utiliza como un momento oportuno y específico para decirte a ti lo que Él le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja hoy porque es necesario que yo pose en tu casa. Óigame, amado, cuando vengan esos momentos donde la gente te quieran opacar, donde la gente quieran bloquear para que tú no puedas recibir la bendición de Dios, cuando lleguen esos momentos que la gente te critiquen y te señalen por lo que eres, por lo que posees, por lo que haces o por lo que representa, tú le vas a decir a ellos: sí, es cierto, amén, gloria al Señor, pero yo también, gloria al Señor, merezco la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Yo también merezco la oportunidad de ser parte, amén, del reino de Dios. Yo también merezco la oportunidad de ser amado, de ser perdonado, de ser redimido, de ser restaurado, transformado. Gloria al Señor, porque nadie tiene el derecho de obstaculizar eso, de bloquear el camino, gloria al Señor, que lleva a la salvación. Solamente nosotros tenemos esa autoridad. Y Zaqueo no lo hizo. Zaqueo escuchó que Jesús iba entrando por ese lugar, que es una clara indicación de la presencia de Dios llegando a nosotros. Cuando a nosotros, mire esto, cuando hay gente que quieren bloquear y obstruir tu habilidad de llegar a la presencia de Dios, porque lo hacemos. Los evangélicos somos las personas más atacantes que hemos visto. Y somos los que más creamos impedimentos para que la gente llegue a la gloria de Dios y ver su salvación. Porque lo primero que hacemos es que ponemos murallas. No, tú no puedes porque tú eres un pecador. Tú no puedes porque tú le has fallado a Dios. Tú no puedes, gloria al Señor, porque caíste de su gracia. Y somos los primeros en crear unos obstáculos, un bloqueo inmenso para que cuando Jesús esté llegando, cuando la presencia de Dios se esté manifestando, cuando el Espíritu Santo esté paseándose, somos los primeros en bloquear y obstruir ese camino, ese momento tan especial. Pero ahí donde tú y yo tenemos que ser radicales. Escúcheme bien, gloria al Señor. Usted y yo tenemos que ser como Zaqueo, radical. Tenemos que, primero que nada, amén, obedecer, gloria al Señor, nuestra voz interior que dice: no puedo por aquí, pero yo voy a buscar la manera.
Gloria al Señor, porque cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, no hay diablo, no hay nada, no hay bocas ajenas, no hay criterios, no hay juzgamiento, no hay señalamiento, no hay nadie que pueda impedirte eso, salvo de ser tú mismo. Zaqueo no permitió que la multitud y su estatura, gloria al Señor, lo impidiera de él ver a este gran hombre. Él se trepó en el árbol, en el lugar más alto, y ahí tuvo la mejor vista. Escuchen bien, van a llegar momentos que Dios va a proveerle el medio para tú elevarte por encima de todo el mundo. Ahora, gloria al Señor, la gente que pensaban que tenían una mejor perspectiva y una mejor vista del maestro, ahora terminan siendo inferiores a aquel que se atrevió a hacer algo radical, al que se atrevió a ir por encima, amén, del señalamiento, por encima del juicio, por encima, gloria al Señor, de todo aquello que podía haberte paralizado. Él se trepó en el lugar más alto y pudo ver al maestro a distancia. Y lo más terrible es que el maestro no se dio de cuenta de la multitud, se dio de cuenta de Zaqueo cuando miró arriba. Porque cuando él vio ese chiquitito, gloria al Señor, que había sido despreciado, que había sido sentenciado ya por su propia gente, cuando él vio la fe de ese chiquitín, él dijo, ese es el mejor recibimiento que yo he recibido. Amén. Toda esta multitud está aquí, gloria al Señor, pero todos están aquí, gloria al Señor, por intereses propios. Pero ese que está allá arriba tiene una gran necesidad que ninguno de estos me han mostrado. ¿Ves? Multitudes no impactaron ni movieron el corazón de Dios. Lo que movía el corazón de Cristo era la fe, la disposición, el vacío. Tú estás sintiendo vacío en tu vida, tú te estás sintiendo indiferente, te estás sintiendo que el pero de tu vida ha tratado de impedirte que tú puedas ver la gloria de Dios. No te preocupes, haz algo radical, haz algo que tú no has hecho. Amén. Ponte a hacer algo que sobresalga de los demás y tú verás que esa fe y esa acción tuya te va a poner por encima y que Dios se va a dar de cuenta. Porque por fe, mi amado, se pueden ver muchas cosas y se puede lograr mucho. Es por fe que podemos agradar a Dios. Y es la fe lo que mueve a Dios de su trono para hacer algo a favor tuyo y mío. Así que no te rindas, no te preocupes de los peros. Zaqueo era rico, era un hombre, un publicano, cobrador de impuestos, pero por la multitud y por su estatura no pudo llegar a ver al Señor. Pero él se trepó, hizo algo radical, se trepó en el árbol sicómoro y pudo verlo. Y por eso el Señor lo pudo notar y le dijo, baja y desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y sabemos el resto de la historia. En el caso de Naamán, cuando se le dijo, gloria al Señor, cuando habla de que él era un general valeroso y todo, pero leproso, para él poder salir de esa condición del pero, él tuvo que hacer algo radical, tuvo que obedecer a la palabra del profeta. ¿Sabe? Hay peros en nuestra vida que tenemos que nosotros, amén, buscar la manera de cambiar, de sobresalir, para que entonces nosotros podamos ver el milagro y lo que Dios quiere, amén, verdaderamente hacer en nuestra vida. Así que sobresale. Cierra los oídos a la crítica, a las voces ajenas. No te preocupes, sobresal. Dios está esperando que tú hagas algo radical. Sí, es cierto. Tal vez serás de buen corazón, tendrás ánimo, motivación, eres una persona buena y todo, pero, y es ese pero que a veces la gente hace énfasis. No te preocupes. Dios está mirando por encima de ese pero y está viendo propósito, voluntad, predeterminación. Dedícate a Él, busca de Él y verás su gloria. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gloria al Señor y nos vemos en la próxima. Chao.